Buenas. Ahora vamos a hablar de lo que son las fórmulas notables. En este video vamos a fundamentarnos en eso. Los diferentes tipos de fórmulas notables elevadas al cuadrado. Los errores más comunes que se cometen para lograr solucionarlos y ayudarles a los estudiantes que logran una baja eficiencia en estos tipos de problemas. Entonces estamos aquí para ayudarles más que todo. Vamos a ver. En esta pantalla, yo estoy aquí en esta esquina, mucho gusto. Lo que quiero que veamos primero son las fórmulas notables. ¿Qué es una fórmula notable? Una fórmula notable es fundamental para el desarrollo de muchas operaciones matemáticas, ¿verdad? Desde la suma de polinomios, que se puede convertir en una fórmula de estas, ¿verdad? Una fórmula notable, hasta para el desarrollo de cualquier forma, encontrar círculos y diferentes ecuaciones. Entonces, esta es la forma general en la que la vamos a encontrar. A más B al cuadrado, siendo A y B constantes. Entonces, A es el primer término que aparece, B es el segundo término que aparece. Entonces, el desarrollo de esta A más B al cuadrado sería el primer término que aparece al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo, B, 2A por B, más el segundo término al cuadrado. Vemos que tenemos aquí un más, entonces ponemos más y más, ¿correcto? ¿Qué pasa si fuese un menos? A menos B al cuadrado. Lleva la misma lógica, digámoslo así. El primer término es A, el segundo término es B. Entonces, desarrollando la fórmula notable sería el primer término al cuadrado menos, por este menos de la fórmula notable, 2 veces A por B. El primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por el momento, estas son las que nos van a interesar. ¿Qué pasa con esta última de abajo? Es una simple aplicación de lo que son las leyes de distributividad. Entonces, digamos, aquí multiplicaríamos A por A, que es A al cuadrado, A por menos B, que es menos AB, B por A, que es AB, y B por menos B, que es menos B al cuadrado. De ahí es donde sale esa A al cuadrado, ese menos y este B al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que quiero que nos fundamentemos es en estas fórmulas. Vamos a ver, yo hice todo lo posible por encontrar una mejor herramienta para resolver este tipo de ecuaciones, pero esta es la que nos va a funcionar hoy. Entonces, tenemos esta que es una fórmula notable. ¿Cómo la distinguimos? ¿Por qué? Porque hay una incógnita, un número, y eso está elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces, de esa forma podemos decir, esto es una fórmula notable. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Sabemos que esta x es nuestro primer término y el 11 es nuestro segundo término. Entonces, en este caso sería el primer término, que sería la x, al cuadrado, más, por este más de aquí, 2 veces el primer término, que es x. En estas vamos a usar paréntesis. ¿Para qué? Para que nos sea más sencillo y más claro el ver cómo multiplicar. Entonces sería 2 veces el primer término, que es la x, por el segundo término, que es el 11, más el segundo término,
que sería 11, 11 al cuadrado. ¿Y cómo quedaría este desarrollo de la fórmula notable? Bueno, el x al cuadrado quedaría como x al cuadrado, efectivamente. ¿Qué pasa con estos de aquí? Es una multiplicación, ¿correcto? Entonces el más queda como más. Entonces sería 2. Yo sugiero siempre multiplicar primero los números y después las letras. En este caso sería 2 por 11, 22. Por x, 22x. ¿Correcto? Entonces, vamos de nuevo para que sea más sencillo. Vemos e identificamos cuáles son los números. En esta multiplicación tenemos el 2 y el 11. Si multiplicamos 2 por 11 nos va a dar 22. Y a eso le agregamos la letra que aparece. En este caso, x. Más 11 al cuadrado, que es 121. ¿Correcto? Entonces, así quedaría nuestro desarrollo de esta fórmula notable. Veamos otra. ¿Qué pasa si tenemos un número adelante? ¿Qué pasa si fuera esto? 2x más 5. Y esto al cuadrado. Sabemos que esta es una fórmula notable. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una incógnita y un número que están sumándose y están al cuadrado. Entonces, ¿cómo la desarrollamos? Igual que esta. Sabemos que la fórmula notable nos dice que primero es el primer término al cuadrado. Y para este término vamos a agregar paréntesis. ¿Por qué paréntesis? ¿Y por qué aquí no agregamos paréntesis en esta de aquí arriba? Porque vean que aquí está la x sola, ¿correcto? Y aquí la x está siendo multiplicada por un número, por una constante que llamamos. Cuando dos cosas se están multiplicando, al elevarlas al cuadrado se debe de colocar paréntesis para mayor seguridad a la hora de realizar la elevación. Más adelante vamos a ver para qué entonces los paréntesis. Seguimos. Más 2 veces el primer término, ¿correcto? Por el segundo término. Muy bien. Más el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. Ahora viene lo importante. ¿Qué pasa aquí? Muchas personas, o la gran mayoría, asumen que 2x al cuadrado, así como lo tenemos nosotros aquí, equivale a esto, lo cual es incorrecto. Si yo no hubiese puesto los paréntesis, efectivamente tendría esto. Y la persona entendería que es equivalente tener y no tenerlos. Realmente este cuadrado afecta tanto a la x como al 2, ¿correcto? Entonces sería, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. Y x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces quedaría de esta manera. Tal vez un poquitico más explícito. El cuadrado me va a afectar a mí de la siguiente manera. Sería 2 al cuadrado y x.
cuadrado. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo de esto que tengo aquí. Sabemos que 2 al cuadrado, bueno, esto es igual a decir que 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es efectivamente x al cuadrado. Correcto. Entonces, empezamos con desarrollando esta primer parte más. Ahora, igual, de la misma forma que hicimos aquí, primero multiplicamos los números y después las letras. Vamos a ver. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Y le agregamos la letra x. 20 por x, 20x. Más 5 al cuadrado, 25. Y de esta manera resolveríamos nosotros nuestra segunda fórmula notable. Ahora vamos a hacer un último ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo ¿qué pasaría si yo tengo 9x menos 1? Y esto yo lo tengo al cuadrado. ¿Ok? ¿A qué nos equivale esto a nosotros? Siempre que yo tengo una incógnita y esto está restando a un número o a otra incógnita y está elevado al cuadrado, sabemos que es una fórmula notable. Entonces, ¿cómo resolvemos esta? De la misma manera como hemos venido resolviendo las otras. Sabemos que 9x es mi primer término y 1 es mi segundo término. El menos aquí viene incluido en la fórmula, en el desarrollo de la fórmula. Entonces tenemos que recordar que volvamos aquí un segundo entonces para recordar cómo era con el menos. Sabemos que con el más tenemos más aquí y más aquí, ¿correcto? Más en las dos partes. ¿Qué pasa con el menos? Tenemos menos primero y más segundo. Entonces vamos a ver, vamos a aplicarlo. Entonces sería el primer término, que como está multiplicándose dos cosas, lo ponemos entre paréntesis, al cuadrado, menos, por el menos de la fórmula, 2 veces el primer término, ¿correcto? Por el segundo término, que es un 1, sin el signo, porque ya el signo viene en la fórmula. ¿Lo ven aquí? Seguimos, más el segundo elemento, que sería el 1. En este caso no es necesario que tenga paréntesis. Sería entonces 1 al cuadrado. ¿Y cómo podemos desarrollar esto nosotros? Como ya hemos venido diciendo. ¿Qué pasa con 9x? Como demostramos en el ejercicio anterior, el cuadrado afecta tanto a la x como al 9. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 9 por 9, 81. Y x al cuadrado es x al cuadrado. Vamos ahora el menos de la fórmula, que aquí lo tenemos. Multiplicamos 2 por 9, 18. Por 1, 18. Y ese 18 por x, 18x. Más 1 al cuadrado, que es 1. Y de esta manera tenemos resuelta esta tercera fórmula notable. Ahora vamos a ver un video del famoso youtuber Julio Profe, para que nos demos cuenta cómo o qué otras maneras pueden haber de resolver estas ecuaciones.
Vamos a ver. Vamos a obtener el desarrollo o la expansión para este binomio elevado al cuadrado. Recordemos el producto notable correspondiente a esta situación. La suma de dos cantidades elevada al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Es un producto notable de gran importancia que debemos en lo posible memorizar porque se utiliza para resolver este tipo de situaciones. Entonces, de acuerdo con este modelo, A está representada por 3x y B está representada por 5y. Vamos entonces a construir esta expresión. Comenzamos con A al cuadrado, es decir, el componente 3x, todo esto al cuadrado, por eso lo encerramos en paréntesis, más 2 veces la primera cantidad por la segunda, en este caso 2 veces 3x, y eso multiplicado por 5y. Repetimos, es conveniente proteger esas cantidades con paréntesis. Y esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 5y, también encerrada en paréntesis, y todo eso elevado al cuadrado. Allí vamos a utilizar una propiedad de la potenciación en estos dos casos. Es la siguiente: si tenemos un producto A por B y esto está elevado a un exponente n, entonces ese exponente afecta cada una de esas dos cantidades porque están multiplicando. Entonces, siguiendo esto, nos va a quedar de la siguiente manera: 3 al cuadrado por x al cuadrado. Allí repartimos el exponente 2 para cada uno de esos dos factores. Aquí ya podemos resolver ese producto. Sería un producto de monomios. Podemos multiplicar los números. 2 por 3 nos da 6, 6 por 5 es 30 y queda x por y. Entonces esas letras acompañan al número. Luego tenemos más esto donde aplicamos otra vez la propiedad y nos queda 5 al cuadrado por y al cuadrado, repartiendo el exponente. Finalmente desarrollamos estas dos potencias. Nos queda 3 al cuadrado, que es 9, 9 acompañado de x al cuadrado, más este término que queda intacto, 30xy, más 5 al cuadrado, que es 25, y que queda acompañado de y al cuadrado. Allí hemos terminado. Esta expresión es el desarrollo o la expansión de este binomio elevado al cuadrado. Muy bien, con esto sí estaríamos finalizando entonces. Con esto quería presentarles más o menos lo que son unas fórmulas notables, cómo se deben resolver, los errores más comunes, qué hacer si me presentan alguna con dos letras, como vimos en el video de Julio Profe. Cualquier duda o consulta estamos para servirles. Ahí me escriben cualquier cosa y con mucho gusto. Gracias.